Portrait of a Lady on Fire es una película de drama y romance estrenada en el 2019, dirigida por Céline Sciamma, la cual terminé viendo varios años tarde y fue lo mejor que me podría haber pasado. Porque esta peli me hizo pensar muchos conceptos e ideas muy interesantes que antes no podría ni siquiera haber imaginado. Es uno de esos films que hay que ver con lupa y que tiene mucha tela que cortar. Y para eso está este video. Esto es mi interpretación de Retrato de una mujer en llamas por su título en español, donde voy a resumir brevemente la trama sin spoilers por si no la viste, y donde voy a tocar temas como el amar siendo artista, la relación con la obra, mitología griega y muchas más. Espero que te guste. Sin más introducción que decir, comenzamos. Para entrar en tema muy resumidamente, esta película nos sitúa en la Europa del 1760, donde una artista llamada Marianne es contratada para pintar un retrato de la joven Eloise, quien está a punto de casarse, pero no está dispuesta a ser retratada, por lo que la pintora debe actuar como una compañía mientras intenta avanzar en su obra a escondidas sin que la novia se entere y así completar su trabajo. Esta película se desarrolla en esta relación entre ambas mujeres a medida que la pintora empieza a admirar a la novia. Obviamente entra en la categoría de romance por algo. Hay elementos de drama, de tensión, momentos muy artísticos también. Pero una vez que tenemos entendido el concepto general de la película, voy a meterme de lleno en todo lo que me generó este film a medida que lo iba viendo. Y hay cosas muy interesantes que incluso te pueden ayudar a ver la historia de otra manera. Más allá de la obvia relación entre ambas mujeres, no pude evitar pensar en verlas como algo más allá de lo que parecía, hasta que finalmente lo encontré. Esta película me hizo verlas como artista y obra, más que como simplemente amantes. Para empezar con esto, voy a introducirte un concepto muy conocido en la cultura general. Si vamos a lo exacto, las musas son 9 hijas de Zeus, cada una siendo una diosa del arte o de la ciencia, como el canto, la música, la danza y demás. Pero este concepto fue mutando con el tiempo y hoy en día se reconoce más a la palabra musa como la inspiración de quien hace arte, exactamente así como Eloise inspira a Marianne para pintar aquel cuadro sin siquiera forzarlo. Es algo que sale natural y que se desarrolla junto con la relación. De hecho, no es la única asociación que hay de esta película con la mitología griega, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que a partir de este punto empecemos a ver a Marianne más como un concepto de artista y no como una persona común para entender el siguiente punto. A medida que la tensión y la admiración que siente Marianne hacia Eloise crece, empieza a generarse en mi cabeza esta idea del amar siendo artista, el tener la capacidad de inmortalizar un sentimiento o una experiencia en una de tus piezas, ya sea un cuadro, una canción, un video, un libro. Quien puede crear arte tiene un don que pesa mucho más cuando se guarda un sentimiento y llega a quien lo consume. Como dijo alguna vez Robert Frost, sin lágrimas en el escritor, sin lágrimas en el lector. Pero mientras más sentimiento y emoción le damos a una obra, a veces es difícil involucrarse y dejarla ir. Eso es exactamente lo que le pasa a Marianne, y lo dice en el siguiente diálogo. Parce que par lui, je vous donne un autre. C'est terrible. Parce que maintenant que vous me possédez un peu, vous m'en voulez. Non. Si. Vous sentez bien que si. Vous n'êtes plus de mon côté. Vous me reprochez la suite. Mon mariage.
Este diálogo me hizo replantear todo lo que había visto de la película, sobre cómo Marianne no podía dejar ir a Eloise de forma literal por el casamiento y de forma artística por ser su musa. ¿Qué pasa cuando le pones tanto amor y dedicación a un video o a un libro para dejar que lo tenga alguien más? Deja de ser propio. Dejamos ir una parte nuestra con el riesgo de que no sea tan valorado por alguien que no entendió el proceso o que no sintió lo que el artista. Me pasa a mí con mis videos que no considero arte ni siquiera algo cercano al arte. No quiero imaginar lo que le pasaría a otra gente. El punto es que es difícil ser artista y dejar el corazón en lo que haces, porque en cierto punto es exponerse. Creo que verlo representado literalmente en una persona gracias a esta película lo hace ver mucho más claro, y es mejor aún porque Eloise lo expresa y es como que la obra le está hablando a quien la hizo frente a frente, y lo cierra con un "me culpas por lo que viene después", como si ese libro, video, cuadro tuviera la culpa de que otras personas no lo compren, no lo vean o no lo admiren. Cada vez que entregamos una obra siendo artistas, estamos entregando una parte de nosotros, ya no nos pertenece y le pertenece a la otra persona. Por eso esta película no solamente me hizo pensar en lo que significa amar a alguien, me hizo pensar en lo que significa ser artista o creador y amar a tu obra, tanto que sea difícil dejarla ir. Y eso justamente es lo que me trae al siguiente punto, donde vamos a repasar una historia de la mitología griega que se menciona en este film. Orfeo y Eurídice eran una pareja felizmente enamorada. Él era un gran poeta y músico, ella era una ninfa del bosque, hasta que un día Eurídice cayó sin vida por la mordedura de una serpiente. Fue tanto el dolor de su esposo que decidió ir hasta el inframundo para ver a su amada una vez más. Tras un viaje largo, finalmente convenció a Hades y a Perséfone de devolverle su amor con una última condición: debe salir y no mirarla antes de cruzar la luz. Pero justo antes de dar el último paso, esta historia habla sobre el poder del arte, la fragilidad de la vida y sobre todo el elegir como un artista y no como el amante. Vivir con el recuerdo eterno del amor, siendo la última decisión elegirla a su amada como una memoria hermosa que iba a durar toda la vida. La película en general gira en torno a todo este concepto y a esta historia de la mitología. Se podría decir que es una reversión del mito de Orfeo y Eurídice, aunque para mí es mucho más que eso. Más allá de las interpretaciones que yo o cualquier persona le puede dar, la película en sí se siente como un cuadro en movimiento. Hay escenas que son hermosas, hay muy poca música, lo que hace que los sonidos naturales, como las olas, el viento, las respiraciones en seco, resalten mucho más. Para mí es una obra casi perfecta y que agradezco no haberla visto a tiempo, porque sin dudas no lo hubiera apreciado de la misma manera que lo hice cuando salió. Para mí es bastante difícil poder compactar todas estas ideas. Esto ya es una reflexión personal que hago al final del video, una vez dejé explicado todo lo que me pasa con esta película, pero para mí es difícil hacer todo esto sin hacer un video tan largo. En este hice lo mejor que pude para que dure más o menos 10 minutos. La verdad había muchísimo para cortar, pero creo que quedó bastante bien. Espero que les haya gustado. Seguiré con este tipo de videos más íntimos y reflexivos, alejándome un poco de la review clásica o el resumen directo. Al final, lo que yo busco es que puedan disfrutar lo que consumo de la misma manera que yo, sin arruinarte la experiencia o sin decirte lo que tenés que pensar. Ahora sí, después de esta mini reflexión, esta mini licencia que me tomé para hablar de un modo más personal, me despido. Como siempre digo, gracias por apoyar este pequeño canal donde me esfuerzo mucho para hacer un video por semana. Me cuesta una barbaridad, pero bueno, muchas gracias por ver, más si llegaste hasta acá, y como siempre digo, nos vemos pronto.